Mi nombre es María Paula Barragán. Hoy les voy a estar dando una pequeña introducción de lo que sería los módulos de losas y de zapatas y pues todos los alcances que ellos tienen para ofrecernos en cuanto a los diseños geotécnicos de cimentaciones superficiales. Entonces, bueno, vamos a empezar con el módulo de losas. Empiezo con el módulo de losas porque digamos que entre lo que nosotros buscamos generalmente cuando estamos diseñando una cimentación es la capacidad admisible de esta. Y este módulo, eh, él nos da un sinfín o nos puede calcular un sinfín de variables, que deformaciones, qué momentos, qué esfuerzos, pero él no calcula lo que sería la capacidad de soporte. Para esto hay, digamos, un truquito o un hack que nosotros podemos implementarle al módulo de zapatas en donde podemos, pues, realizar este tipo de cálculo. Entonces, no sé si alguna vez han tenido. No se le está escuchando, ingeniera. Ahora sí, me disculpan, me dicen en Ahora dónde sí, quedé. cuando iba Bueno, a dar el truco. bueno, entonces vamos a trabajar primero con el módulo de losas, porque pues no, me calcula muchas variables, como les contaba, pero no me calcula lo que sería la capacidad admisible del suelo de cimentación, que pues es algo que nosotros por lo general estamos buscando cuando realizamos análisis de cimentaciones, pues tanto superficiales como profundas, pero pues en este caso son las superficiales. Si ya han tenido interacción con alguno de los módulos de Geo 5, les, bueno, se habrán dado cuenta, pero voy a hacer, digamos, una pequeña como presentación de la interfaz del programa para los que no, que todas todos los módulos de Geo 5 pues tienen como una interfaz muy común, muy intuitiva y muy amigable con el usuario. Digamos que pues básicamente es irse desplazando a lo largo de, de este menú que tengo acá, en donde pues voy a ir ingresando lo que serían mis datos de entrada o sí, todos los parámetros tanto del suelo como de la estructura que yo quiera, que yo necesite pues para realizar un análisis eh, apropiado. Eh, Aquí yo puedo encontrar entonces lo que sería un menú de entradas, un menú de salidas o de análisis. Bueno, este es el de salidas, el de donde yo puedo generar, digamos, una impresión o un informe de todos las configuraciones o todos los análisis que yo haya realizado pues durante el proceso de modelado. Yo esto pues lo puedo encontrar aquí de manera pues más sencilla, más accesible, más rápida, o lo puedo encontrar en este menú Windows que tengo aquí a mano izquierda superior. Entonces, miren que, bueno, en archivo encuentro entonces los menús de importar, de exportar. Esto pues es muy útil si yo quiero, digamos, no sé, interconectar o llevarme esto, pues tanto a archivos de CAD o pues también puedo pasarlo de un módulo a otro en caso de que estos módulos no tengan como opciones de interconexión, sobre todo como para las interfaces o la geometría del proyecto que yo estoy realizando. En la parte de editar, entonces yo puedo copiar y pegar todo lo que serían, pues, digamos, de igual manera, si yo voy a pasar de un módulo a otro, todos los datos que a mí me sirvan de un módulo, me los puedo llevar a otro módulo, solamente pues dándole la opción de copiar. Esto, pues, esa herramienta me la ofrece GeoClipboard. En entrada, yo voy a encontrar entonces todo lo que encuentro también a mano derecha. Es un menú de entrada de datos.
En salidas, entonces todo lo que sería impresión, todo lo que sería pues la vista de mi impresión, qué gráficos voy a añadir, qué lista de gráficos pues ya tengo ahí, porque yo puedo generar, puedo editar esos gráficos. En configuraciones puedo entonces implementar o puedo tener en cuenta entonces datos de mi compañía, que si yo quiero ver esto pues de modo claro, modo oscuro, pues normalmente sí, para imprimir el modo claro pues es como el más utilizado. Y bueno, también puedo entonces, por lo menos aquí, yo le doy mostrar cuadrículas, ajustar a cuadrículas, entonces ya me aparece como la grilla y yo me puedo ir moviendo. Bueno, yo ahorita les muestro eso. Y aquí a mano izquierda entonces encontramos pues todo lo que sería un menú visualización. Entonces yo aquí le puedo dar, bueno, aquí digamos que no hay mucho que ajustar. Aquí entonces yo puedo acotar, puedo marcar ángulos, puedo insertar notas, lo puedo insertar por capas o lo puedo insertar todo pues en una misma capa. Entonces, pues tiene, digamos, un menú de dibujo bastante amplio. Y listo. Entonces, pues vamos a comenzar en proyecto. Entonces, pues yo tengo todo lo que sería las generalidades de mi proyecto y sistema de unidades. Entonces, que si yo quiero trabajar con sistema métrico, con sistema imperial, puedo ingresar entonces todos los datos de mi proyecto, un nombre del proyecto, que si está segmentado, el nombre del cliente, fecha, bueno, aquí, digamos, todo esto es útil, pues es bastante útil cuando yo voy a generar un informe. Aquí en la parte de configuraciones yo le puedo dar compañía y también puedo añadir entonces datos de la compañía, el logo de la compañía, datos de los empleados, de los involucrados en el proyecto. Pues todo eso, lo que les digo, es muy útil pues a la hora de generar un informe, pues ya digamos, algo para emitir. Si yo no encuentro suficientes los parámetros de entrada que me aparecen en datos del proyecto, yo me puedo ir y modificarlos o añadir uno o eliminar uno en la parte, en el botoncito que dice templates. Entonces me paro en donde yo lo quiera insertar y le doy insertar antes de o insertar al final o bueno, ahí entonces yo voy a poder editar como digamos esos datos de entrada o sí. En la parte de configuración, entonces yo voy a encontrar todo lo que serían metodologías y análisis sí, y, y análisis con los que yo voy a trabajar. Entonces, pues para este módulo no tenemos pues así como digamos gran parte de configuración, solamente encontramos como, podemos editar solamente la configuración de los materiales, entonces bueno, encontramos digamos una gama de normas pues amplia. La mayoría de normas, pues bueno, este programa es oriundo de República Checa, entonces la mayoría de normas que nosotros encontramos son europeas. Pero por lo menos aquí nosotros en Colombia que trabajamos con la NSR10, en cuanto a materiales, ella, digamos, pues está muy acogida o se pega mucho a la ASI 318, entonces nosotros podemos escoger este tipo de normativa, entonces ya íbamos a ver, digamos, que los diámetros de los aceros en un lenguaje que nosotros, un lenguaje común para el ingeniero, pues, colombiano que trabaja para Colombia. Bueno, nosotros aquí en seleccionar configuraciones encontramos pues todas las configuraciones que nosotros tenemos para poder ver en este módulo y en administrador de configuración encuentro todas las configuraciones o todas las normativas que trae el programa. Em, para la parte de Latinoamérica, pues el programa solamente cuenta con una norma, con la norma pues de Brasil, por lo que les comentaba, digamos que la mayoría de estas normas son europeas, por lo que el programa pues es de República Checa y bueno. Pero en añadir al administrador, entonces yo puedo generar, digamos, sí, generar mi propia norma. Entonces, pues ya aquí lo encuentro. Aquí, pues digamos, miren que aquí tengo marcado válido para todo, entonces podría generar una normativa general para todos los módulos de Geo5 que yo esté trabajando. O pues si yo lo quiero limitar únicamente al módulo que estoy trabajando, que pues en este caso sería el de losas, le voy a dar losa y pues de igual manera cuando le di en editar, solamente me va a decir que puedo editar la parte de normativas en cuanto a materiales y estándares. Entonces, bueno, eso ahí de manera rápida. En este menú de configuración, entonces también me van a aparecer, pues depende al módulo que yo esté trabajando, van a ver que ahorita que entremos al módulo de zapatas, entonces esto va a cambiar. Entonces, por lo menos aquí me va a aparecer introduzca las dimensiones de soporte y reduzca los. Bueno, aquí hay un corte, entonces nosotros nos paramos aquí
y le vamos a dar F1. Entonces, esto es algo que me gusta mucho de este programa y es que él es muy explícito, digamos, como en todos sus análisis, en todas sus metodologías, él siempre nos muestra bibliografía, siempre nos muestra en qué ecuaciones está basado. Entonces, bueno, por lo menos aquí dice especificar dimensiones de soporte y reducir los momentos de dimensionamiento. Entonces, aquí aparece cortado, bueno, no sé, digamos un error de gráficos, pero él no me va a dejar al aire con nada. Entonces, yo me voy acá y él me va a explicar a qué se está refiriendo él cuando yo eh, le chequeo, le doy esa opción. Entonces, ahora sí, pues vamos a empezar con lo que sería el modelado. Voy a modelar una losa, pues como un poco, digamos, irregular y con, no sé, con, digamos, como una opción de geometría, sí, irregular, como para que vean que el programa, pues, es bastante, digamos, como que no se limita a, bueno, una losa maciza o una losa convencional. Entonces, pues yo aquí puedo ingresar, vamos a ver. Entonces, puedo ingresar estas, puedo ingresar entonces en la parte de juntas, entonces yo voy a ingresar, digamos, pues todas lo que sería pues los conectores sí, como de las partes de la losa. Yo lo puedo ingresar textualmente, como pues ingresé el primer punto mediante coordenadas, o lo puedo ingresar gráficamente, entonces yo me paro en el panel y pongo los punticos que yo necesite. También podría entonces, si yo tengo pues digamos el diseño de mi losa en un archivo AutoCAD, yo podría ingresarlo directamente de ese AutoCAD o podría ingresarlo, no sé, digamos, exportar ese AutoCAD. AutoCAD tiene la opción de exportar en coordenadas y tener pues en cuenta o ingresar directamente esas coordenadas desde un archivo TXT de esos separados por puntos o por comas. Entonces el programa pues da esa opción. Voy a ingresar entonces un sistema, unas juntas o unos nodos como los conocemos normalmente nosotros y vamos a entonces a armar la geometría de la losa. Listo. Entonces en líneas, bueno, aquí entonces si nosotros le damos aquí en este cuadrito que estoy señalando con el puntero, aquí yo añadí los puntos o los nodos, pero estoy pues bien alejada entonces yo puedo darle acá y él digamos se me va a ajustar a una vista pues más cómoda. En líneas entonces voy a añadir como todas las divisiones o todos los bordes de la losa que yo estoy trabajando. Entonces vamos a añadir borde por borde. Entonces, ahora sí, pues como les decía, nosotros podemos generar geometrías irregulares de losas. Entonces vamos a añadir en esta parte, vamos a añadir un arco, o no sé, digamos un tipo porche. Entonces yo le voy a decir añadir textualmente un arco de entrada centro. Entonces le voy a decir que está en en mi X15, en mi Y6
La junta inicial sería la número 11 y la final sería la número 12. Pues tengo que tener en cuenta pues las juntas con las que voy a estar trabajando. Puede ser de manera positiva o de manera negativa. Listo. Vamos entonces también a añadir puntos que me delimiten, digamos, una escalera y puntos para que me delimiten, no sé, un ascensor. Entonces vamos a darle en añadir gráficamente, perdón, en añadir textualmente, entonces voy a añadir los puntos 6.5, 6.25, 8.5, 6.25, 8.5, 4.75 y 6.5. Listo, entonces ahí está el borde de mi ascensor y voy a añadir un solo punto en X11 y Y11, perdón, Y6. Ese va a ser el centro de mi escalera circular. Listo, entonces ahora sí, de nuevo me voy a líneas, voy a añadir gráficamente las líneas de el ascensor y añadir textualmente, le voy a decir un círculo, entrada, centro y radio en X 11, Y6. Le voy a decir que tiene un radio de 80 centímetros, positivo, negativo, 0. Entonces, listo, ahí me aparece mi círculo. Ahora entonces en macroelementos, vamos a añadir entonces una línea para hacer, digamos, pues varios macroelementos. Yo aquí voy a crear 3 macroelementos. En macroelementos, entonces yo puedo añadir o tener en cuenta, digamos, como segmentos de, de mi losa. ¿Esto para qué? No sé, digamos, yo quiero insertar una carga diferente aquí que aquí, o por lo menos como ahorita les mencioné, podemos hacer, o podemos decir que eso es un porche, entonces pues este espesor de losa no va a ser el mismo espesor de esta losa o de este pedacito de losa, o aquí hay un suelo diferente que en este tipo, que en esta losa o que en este pedazo de losa. Entonces, todo eso lo podemos tener en cuenta segmentando la geometría pues completa de la estructura por macroelementos. Entonces, yo le voy a decir que esto es un macroelemento. A ese macroelemento, entonces, le debo dar un espesor de losa y le debo definir el material. Entonces, podemos encontrar, digamos, un catálogo por lo menos para tipo hormigón, también tenemos entonces acero, o podemos ingresar otro material, o podemos en personalizar, solamente digamos ingresamos pues datos como, vamos a ver aquí, si nosotros le damos en recalcular, entonces él nos va a decir qué datos podemos eh, cambiar y él automáticamente nos va a recalcular pues los otros datos, perdón. Entonces aquí, si yo lo voy a recalcular, solamente voy a ingresar entonces lo que sería la resistencia a la compresión, el peso específico y el coeficiente de expansión térmica. En cuanto al coeficiente de expansión térmica, el peso térmico y el peso específico, los voy a dejar así y voy a alterar solamente la resistencia a la compresión, la voy a poner que es de 21 megapascales. Miren que él me cambia entonces los demás datos. Le doy OK y le voy a añadir y cerrar. Para hacerlo entonces, bueno, si yo le voy a añadir gráficamente, de nuevo, miren que él no me guardó ese, digamos, ese espesor o esas propiedades de esa losa que yo añadí pues anteriormente. Entonces, pues uno podría pensar que, ay, qué bueno, que eso, digamos, me quita tiempo o algo así. Entonces, pues yo le doy clic al macroelemento que ya ingresé, le doy en añadir gráficamente, miren que él queda en grisecito y de nuevo entonces inserto y ya me va a salir entonces ahí todas las propiedades del concreto que yo ingresé anteriormente. Vamos entonces a darle de nuevo y vamos a ingresar las mismas propiedades para este pedacito de macroelemento. Entonces, en aperturas,
Ahora sí, yo puedo entonces tener en cuenta lo que sería el hueco de mi ascensor o el hueco de mi escalera circular. Entonces yo le voy a decir añadir gráficamente, yo le voy a decir que esto es un hueco, le voy a decir que esto es un hueco. Y ahí ya entonces me queda mis secciones vacías. Esto es refinado, refinado y refinado, lo vamos a ver ahorita que generemos la malla. Entonces, no sé si les había comentado, pero pues este módulo trabaja con metodologías de elementos finitos. Entonces, pues nosotros debemos generar una malla donde esa malla pues hace referencia a los segmentos, o sea, la cantidad de segmentos en la que se me divide la estructura que yo estoy trabajando, pues en este caso sería la losa. Yo a esa malla le puedo dar entonces una longitud de elemento de borde, pues sí, de la longitud que yo le quiera establecer, y la puedo hacer triangular o mezcla, sí, de manera triangular o mezcla. Esto entonces me quiere decir que cada pedacito de esa malla pues va a tener un metro. Entonces miren que aquí la malla va a ser gigante. Si yo la cambio, digamos, a 0,5, entonces pues la malla o los elementos que él me va a analizar pues van a ser más pequeñitos. Em, Ahorita pues vamos a ver qué datos de análisis tiene para arrojarnos el programa. Entonces digamos que en cada puntico de estos, él va a generar un análisis. Entonces, que digamos que si tenemos, no sé, 5 variables que puedan analizar el programa, hay 410 elementos, entonces él va a analizar 410 veces esos 5 parámetros de análisis que pues él nos ofrece. Entonces, bueno, ya digamos, ya generamos la malla, vamos a hacer una malla grandecita para que no se demore así como mucho el análisis. En refinado, entonces ahora sí vamos a entrar a la parte de refinado. En la parte de refinado de juntas, entonces yo le puedo decir al elemento, al programa, mire, es que yo quiero que usted me analice de manera más precisa este nodo, porque es que yo en este no voy a, bueno, en este no, que aquí vamos a poner una carga ahorita. En este nodo yo voy a poner una carga considerable, entonces yo necesito saber cómo se va a estar comportando estrictamente ese nodo. Le digo añadir gráficamente y selecciono el nodo, o bueno, también lo puedo añadir, pero pues digamos es más tedioso entonces tener en cuenta o estar pensando qué número de junta es, o qué, bueno, esto sí lo debemos insertar en cualquiera. Pero entonces sí, entonces yo le voy a añadir gráficamente, me voy directamente al panel y selecciono el nodo que vaya a trabajar. Yo le voy a decir que en un radio de tanto, él me va a generar una longitud de malla de X metros. Entonces le voy a decir que en un radio de 2 metros, la malla va a estar conformada, los elementos de esa malla van a ser de 0,2 metros, o sea, de 20 centímetros. De igual manera en líneas, entonces yo quiero tener en cuenta cómo se van a comportar las líneas. Yo le puse cuánto, de 2 metros, no pongamos lo más pequeñito. Eh, yo quiero saber entonces cómo se van a estar comportando los esfuerzos y las deformaciones alrededor de, de la escalera. Entonces yo le voy a decir listo. Aquí. No sé si yo puedo. Entonces, sí, miren, ahí me queda entonces él con las mismas, él me guarda las propiedades. Voy aquí, aquí y para hacer eso. Listo. Entonces ya aquí voy a saber cómo se van a comportar entonces los esfuerzos y las deformaciones pues de manera más precisa en el hueco de la estructura o en el hueco en el hueco del ascensor o en el hueco de la escalera o en determinado nodo. Y también puedo entonces saber, pero pues ya esto puedo refinar de igual manera pues el macroelemento completo. Entonces miren que cuando yo genere la malla, los nodos aquí, o digo, sí, los elementos de esa malla van a ser más pequeñitos alrededor pues de donde yo hice mi refinado. Listo, entonces el soporte de juntas, digamos que yo no sé, que yo analice, pues, si este elemento o esta junta que yo le voy a poner entonces una carga considerable y yo necesito que esta junta es básicamente para reducir los esfuerzos y los asentamientos en tal punto. De igual manera que el soporte de línea. Entonces, pues este soporte de línea a nosotros nos sirve para definir si nosotros, digamos, esa losa la estamos trabajando en una o dos direcciones. Entonces, por ejemplo, si yo defino que todas mis líneas horizontales, bueno,
Aquí pues hay una cosita y es que no debemos confundir el soporte de línea con las vigas. Entonces, estas vigas trabajan, pues sí, como lo dice el nombre, como vigas y estos soportes pues serían, digamos, como lo que nosotros conocemos como viguetas. Entonces, es eso, si yo le digo, si yo digamos asumo que todas mis líneas horizontales son vigas, eh, pues ya entonces yo diría que mi losa de cimentación está armada en una dirección. Y si yo pongo entonces, sí, porque entonces pues ya las viguetas van a ser las líneas verticales. O bueno, ya digamos, ya ahí eso es como digamos a cómo quiera cada quien generar su diseño. Entonces yo le voy a decir que todos mis soportes van a ser las líneas verticales. Entonces yo le debo decir si el soporte en dirección Z es fijo y pues en cuestión de torsión es libre o a manera de resorte. Entonces, pues bueno, ya esto es un tema pues más estructural. Y también le voy a decir cuál es el espesor. Aquí, bueno, digamos que esto es bueno, sí. Le voy a decir qué espesor tiene esa vigueta. Entonces yo le voy a decir que esa vigueta tiene un espesor de 20 centímetros. Y de igual manera, entonces yo selecciono para no entonces estar dándole propiedades ahí a cada vigueta, entonces le voy a decir añadir gráficamente y voy a seleccionar entonces todos mis elementos verticales que quiero que actúen como viguetas sobre mi diseño. Mm, Esta la voy a quitar porque quiero que les voy a mostrar otra cosa con ella. Listo, creo que ya quedaron entonces todos los verticales. Ah, bueno, ah, faltó este y este. Listo. Ahora sí, pues en vigas, entonces, yo le voy a decir, vamos entonces aquí, vamos a pasar una viga completa por acá, entonces añadamos otra junta. Vamos a ponerle la junta, perdón, en 2 y 8. Listo. Vigas. Ah, espérame. Debemos entonces ingresar la línea de igual manera. Estas líneas, pues recordemos que es únicamente dibujo. Entonces, ahora sí en vigas. Yo le voy a decir que todas mis líneas horizontales son vigas. Ay, la línea de acá. Y acá. Sí, ya. Ahora sí, entonces en vigas. Yo le voy a decir que todas mis líneas horizontales están trabajando a modo de viga. Entonces, yo selecciono una línea horizontal cualquiera. Entonces, él me va a decir, me va a preguntar de qué material está compuesto esa viga y qué sección transversal tiene. Entonces, pues digamos, vamos a chismosear aquí el catálogo eh, acá, el catálogo entonces de secciones transversales de aceros que tiene el programa. Entonces, que si es laminado, yo encuentro entonces, pues ya hay distintas geometrías de ese acero, que si es soldado, entonces pues ahí vamos a encontrar, tenemos digamos pues una gama amplia de secciones transversales. Bueno, aquí están ya las de hormigón. Entonces vamos a decirle que vamos a trabajar con hormigón. Le voy a decir que quiero entonces una viguita normal de 3,5 por 2. Listo, sí. ¿Ok? Y el tipo de material. Entonces, de igual manera, yo le voy a decir entonces que eh, vamos a dejarlo así. Bueno, tenemos también el catálogo o tenemos pues de manera pues personalizable. Vamos a dejarlo así. No sé si le puse nombre. No. Bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, para, digamos, de nuevo hacer el proceso más corto, entonces añadir gráficamente, me voy para acá, le voy a añadir aquí,
aquí, aquí, y le voy a decir que no se me, acá está, y esta. No, creo que ya no se me queda ninguna. Listo. Entonces, ahora sí, voy a añadir entonces una bisagra. Entonces, esa bisagra entonces me quiere decir que, digamos, como que estos dos elementos trabajan de manera independiente. Entonces, pues aquí yo estoy trabajando esto, lo que les decía, esto lo vamos a tomar como un porche. Entonces, pues ya ahí él me va a decir de qué manera, o sea, independiente sería libre o de qué manera trabaja entonces en cuanto pues sobre T, entonces ya me quiere decir este parámetro Spring, cuál va a ser la rigidez de torsión de un elemento con respecto a otro. Entonces, pues bueno, aquí le voy a decir que de manera independiente. Y en subsuelo del macroelemento, entonces, pues como les decía, yo voy a poder ingresar, digamos, qué tipo de suelo hay aquí. Entonces, él me va a pedir parámetros en términos de Winkler-Pasternak. Si yo, digamos, no tengo a la mano estos parámetros, entonces yo le puedo decir en post cálculo y él me va a pedir el módulo de deformación, el coeficiente de Poisson y la profundidad de la zona de influencia de ese suelo. Entonces, digamos, como que hasta dónde vamos a considerar tanto esfuerzos como deformaciones en profundidad de ese suelo. Yo le voy a decir que este suelo tiene 5 megapascales, 0.420 y 7 metros de profundidad. Entonces, bueno, ya ahorita les muestro. Esta profundidad de esta zona de influencia nosotros la podemos tener en cuenta en el módulo de zapatas. Y ahorita les muestro dónde, cuando pasemos pues a este módulo. Le voy a dar a añadir y cerrar. Y vamos entonces a aquí. Listo. Entonces, aquí yo consideré que bajo toda la longitud, todo la geometría de esa losa, voy a tener el mismo tipo de suelo. Listo, entonces, ahora vamos a pasar a los casos de carga. Yo voy a poder entonces añadir qué tipos de carga actúan sobre esta estructura. Entonces, siempre debo añadir un peso propio. Ya, entonces ahí él me va a desbloquear eh, los tipos de carga. Entonces tenemos imposición, que puede ser, no sé, que yo le ponga una carga X, imposición accidental, que puede ser, digamos, no sé, lluvia o cualquier otra cosa que yo quiera considerar, viento impuesto, nieve impuesta. Entonces miren que ahí él me va a cambiar el nombre de la carga. Todo lo que yo considere como G2, pues entonces, sí, todo lo que yo considere como G va a referirse entonces a lo que tiene que ver con el peso propio de la estructura, lo que yo tenga como imposición, entonces pues va a cambiar su nomenclatura a Q, imposición accidental va a ser A, y bueno, así con cada una de los tipos de carga que yo le pueda poner. Si digamos que yo estoy trabajando con secciones de acero, entonces yo puedo tener en cuenta cargas de temperatura, y bueno, ahí entonces tengo como varias opciones de carga que yo pueda. Y también le puedo insertar entonces lo que sería factores de reducción, favorables o desfavorables. Entonces estos factores van a ser divisores cuando yo, digamos, ya ingrese lo que serían las magnitudes de las cargas. Entonces en imposición le vamos a añadir ahí una fuerza. Sí, vamos a dejar solamente esas dos para no hacer muy largo esto. En cargas en juntas, entonces ahora sí voy a ingresar lo que serían las cargas. Yo debo decirle, bueno, aquí bueno, si yo hubiera insertado entonces otro tipo, otra denominación de carga, aquí pues me saldría esa denominación de carga. Yo no puedo ingresar fuerzas de peso propio porque digamos que el programa las calcula automáticamente, entonces cuando yo ingreso que las propiedades del concreto, la geometría de la estructura y pues bueno, todas esas cosas, que los espesores de losa, de vigas, de macroelementos, todas esas cositas, entonces ya ahí el programa automáticamente me calcula lo que sería el peso propio de la estructura. Fuerza e imposición, entonces lo que les comentaba, si yo hubiera ingresado entonces otro caso de carga, aquí me iban a salir, pues el menú se me iba a desplegar un poco más.
En añadir gráficamente o la puedo ingresar pues textualmente también. Entonces yo le voy a decir que aquí voy a ingresar una fuerza, eh, no sé, una columna, vamos a ponerle de 10 kilonewton. Entonces, bueno, yo aquí le tengo que dar valores de cero. Miren que si yo le digo añadir, entonces él me va a botar una advertencia. Las cargas ingresadas actúan de forma opuesta al frente del peso propio de la losa. Esto, digamos, es propio de los módulos de elementos finitos. Entonces, yo aquí le tengo que decir en qué dirección va esa carga, menos 10 kilonewton. Entonces, listo, ok. Eh, ya sé. Cargas en línea, entonces, bueno, de igual manera yo puedo ingresar una carga, le puedo decir qué tipo de carga es, si es concentrada, si es uniforme en conjunto, o sea, pues a lo largo, digamos, de toda la línea, uniforme en parte de, entonces, en qué parte de esa línea empieza, en qué parte termina, trapezoidal, y bueno, ahí. Entonces le voy a decir que tengo una carga, no sé, igual 10 kilonewton, vamos a ponerle una más grandecita, lo mismo, negativo, y bueno. em, o pues una carga entonces también en el macroelemento. Entonces, yo le voy a decir que en todo este macroelemento hay una carga de 10 kilonewton metro, menos 10. Bueno, cargas puntuales libres, si yo las quiero ingresar pues en cualquier parte de, no tiene que ser en un nodo o en un sí. Car cargas lineales, superficiales, igual. Y aquí entonces paso a lo que serían las combinaciones. Yo tengo que definir las combinaciones de carga que pues yo con las que yo vaya a trabajar. Entonces aquí nuevamente yo le puedo cambiar pues el factor multiplicador. Entonces quiero una carga, no sé, pongámosle aquí 0,9. Entonces pongámosle combo 1. O quiero una que me analice solamente la fuerza propia. O quiero una que me analice solamente la imposición. Ah, bueno, combinaciones en estado último y combinaciones en estado de servicio. Entonces, ya aquí yo, pues, no sé, introduciré las cargas o las combinaciones de cargas que yo necesite para cada estado de, de tensión. En datos del dimensionado, entonces yo le voy a decir, le voy a definir al programa cuáles van a ser los materiales del refuerzo tanto longitudinal como de corte. Entonces ahí pues bueno, eso no voy a molestar con esto ahora. Y en dimensiones del macroelemento, entonces a cuánto de la parte inferior de la losa va a estar ubicado ese dimensionado, o a cuánto de la parte superior de la losa va a estar ubicado ese dimensionado. Entonces en análisis, bueno, aquí entonces le inserté, bueno, como le inserté más puntos, entonces él me va a decir que debo generar nuevamente mi malla. En análisis, entonces ahora sí, bueno, es que aquí yo debí ingresar no una junta, sino como un punto libre. Entonces vamos a eliminar esto. Ahora sí. Listo, entonces aquí yo puedo ver entonces las variables que el programa me calcula, entonces que la desviación, que la rotación, que los momentos en tal punto, la tensión de contacto. Bueno, yo puedo mostrar isosuperficies, puedo mostrar isolíneas y aquí pues voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. En valores, entonces yo le puedo decir, le puedo ingresar lo que conocemos en otros programas como query points o query lines o puntos de análisis o líneas de análisis. Entonces yo le voy a decir que me analice este punto y le voy a decir qué valores quiero que me muestre. Entonces yo quiero que en ese punto me muestre, no sé, la envolvente de cargas en estado último. Entonces la va a cancelar y él me va a mostrar entonces todos los valores que yo le dije aquí bueno, que él me calcula aquí, me los va a mostrar en tal punto. Sí, él me va a mostrar esos puntos. De igual manera, pues yo puedo ingresar una línea, estas líneas. Bueno, en juntas, aquí solamente para puntos. Yo le voy a decir aquí y me va a analizar todos esos valores. En distribuciones, entonces yo me voy, le voy a añadir gráficamente y le voy a ingresar entonces una línea que va de aquí a aquí. Le quiero que me muestre todas estas fuerzas.
Bueno, en cuanto a la fuerza de imposición, que me muestre los momentos no, las fuerzas de corte. Entonces, él me va a mostrar a manera de gráfico esas fuerzas de corte pues, con respecto a la longitud de esa línea. ¿Qué más? Bueno, sí, digamos que ya está ahí. Por encima, pues todo lo que lo que nos puede mostrar el programa. Y pues yo puedo generar mi informe. Entonces aquí él me va a decir cuántos segmentos añadí, aquí abajito, entonces me va a mostrar entonces todas las gráficas que yo generé, todos esos valores en nodos y juntas que yo generé. Ahora sí, entonces vamos a mostrarles un poquito del módulo de zapatas. Em, Entonces, miren que igual, pues el programa o la interfaz del programa, pues es muy similar, es igualita, pues en todos los. Aquí, entonces, ¿qué vamos a cambiar únicamente? Vamos a cambiar, o vamos a tener en cuenta entonces materiales, trabajamos con la ASI, los asientos, entonces que si lo vamos a tener en cuestiones del módulo odométrico, el coeficiente de compresión, entonces estos yo lo voy a ver, eh, bueno, digamos que aquí debemos como ser muy consecuentes, entonces yo con qué datos de los análisis de laboratorio cuento. Entonces, que si yo tengo el módulo odométrico, aquí que si tengo el coeficiente de compresión, y C sub C o C sub, bueno, no me acuerdo cuál otro, que si el índice de compresión, entonces aquí voy a tener en cuenta, eh, sí, esto lo vamos a ver pues aplicado pues en la pestaña de suelos, cuando yo vaya a insertar los parámetros de mis suelos. Entonces, vamos a dar edométrico. Aquí, pues, en la zona de influencia le vamos a decir hasta dónde quiero que me analice, pues, tanto esfuerzos como deformaciones. Y en Zapata, entonces le voy a decir que quiero que me lo analice por factores de seguridad o por estados límites o por el RFD, si estoy trabajando con el código de puentes. Entonces, ahí me va a pedir, pues, distintos parámetros de reducción o sí, de análisis que yo quiera trabajar. En subsuelos con drenaje, entonces vamos a ver si digamos que mi zapata está desplantada en un suelo granular, entonces que si yo quiero que me lo analice bajo la teoría de Bessig, de Meyerhoff, de igual manera yo me puedo ir para F1, entonces aquí él me va a mostrar que, entonces miremos que los factores de forma, factores de inclinación que utiliza tal teoría, la bibliografía con la que trabaja, miren que trabaja pues, con Brajadas, que es algo que un buen referente bibliográfico pues en cuanto a lo que refiere a ingeniería geotécnica. Mire, el cálculo es el mismo que para el enfoque estándar. Este enfoque estándar es el de Terzaghi, la teoría de Terzaghi, la básica, la primerita. Entonces, pues miren que la ahí tiene, sí tiene como su teoría o sus teorías pues bien definidas. Bueno, aquí para subsuelos sin drenaje, entonces que si tenemos la zapata desplantada en un medio arcilloso o limoso, subsuelo rocoso, análisis de levantamiento, excentricidades, bueno, aquí entonces podemos configurar entonces lo que serían nuestros factores de seguridad bajo diferentes situaciones de diseño, entonces encontramos que la situación de diseño permanente, la transitoria, la accidental o la pseudoestática. Entonces aquí, pues cuando, como lo que les digo, que hay que ser muy consecuentes con lo que le estamos diciendo al programa. Si yo aquí le dije que me lo analizara bajo tal teoría, porque yo quiero que me lo analicen en un subsuelo con drenaje, yo no le puedo decir aquí que me lo analicen bajo condiciones sin drenar o subsuelo rocoso, porque no estoy haciendo nada. O sea, digamos, mi configuración no sirvió para nada. Entonces, si yo le dije que me lo analizara bajo la teoría de Meyerhoff en condiciones drenadas, yo aquí le voy a decir que mi método de análisis es para condiciones drenadas. Esto para la capacidad portante del suelo. Entonces, en perfil, yo voy a añadir entonces aquí tres capas no voy a añadir una sola capa de 10 metros. Miren que entonces yo aquí no puedo, o aquí el programa se me limita mucho como en cuanto a la geometría del terreno o a la topografía. Digamos que pues es meramente plana porque nosotros en este programa estamos analizando la zapata, digamos, como de manera local. Ya pues que si yo la quiero tener en cuenta, de una manera más global, quiero tener en cuenta, digamos, otra topografía de mi terreno o cositas así,
Para eso está pues el módulo de elementos finitos. Em, en suelos, entonces le voy a dar al suelo pues los parámetros. Entonces miren que yo allá en configuración dije que lo quería analizar el asentamiento bajo el módulo dométrico. Entonces yo le voy a decir a este suelo el módulo dométrico que tiene. Yo le puedo ingresar un módulo dométrico a toda una capa o le puedo decir que va variando en cuanto a la profundidad y él aquí me va a decir que grafique ese módulo dométrico. Cómo va variando entonces el esfuerzo versus la deformación en los ensayos pues de lo que sería ya de consolidación del suelo. Bueno, variable constante. Aquí entonces, bueno, yo puedo ingresar mis parámetros de suelo, o bueno, debería ingresarlos con base en ensayos de laboratorio, o si digamos que yo estoy trabajando, no sé, de manera didáctica, yo le puedo pedir al programa que me clasifique ese suelo, teniendo en cuenta pues una base de datos con la que él cuenta. Entonces, pues yo le puedo decir qué tipo de clasificación trabajar y qué clasificación de suelo quiero. Entonces yo le voy a decir que a este suelo, que es yo no recuerdo si leí condiciones drenadas o sin drenar, ahorita miramos. Em, Aquí en arcilla gravosa le puedo decir la consistencia, él tiene pues digamos parámetros para todo tipo de consistencia, excepto para la consistencia muy blanda, porque pues ese suelo digamos que es impredecible. O le puedo ingresar las condiciones al suelo o la clasificación manualmente. Entonces le puedo decir, tiene que en un ensayo de granulometría el suelo arrojó tanto porcentaje de partículas finas, tanto porcentaje de arena, tanto porcentaje de grava, y le puedo dar la consistencia a ese suelo, entonces según los límites de Atterberg, entonces cuánta humedad tuvo, cuál fue el contenido de humedad en el límite líquido, en el límite plástico, y bueno, ahí me va a dar únicamente la clasificación, digamos, en cuanto al nombre. Bueno, entonces aquí le voy a decir que una arcilla, consistencia firme, o que asignar, y él automáticamente me rellena pues todos los parámetros de entrada del suelo. Aquí entonces vamos a encontrar todo lo que sería visualización de ese suelo. Entonces, el patrón que yo, pues hay patrones para varios tipos de suelos, hay para rocas, hay para otros tipos de materiales. Y en el color, pues yo le voy a dar el color con que yo quiero ver ese patrón. Aquí esto de saturación no pertenece a lo que serían las relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo, sino que corresponde a la intensidad con la que yo voy a ver ese color que le implementé a ese suelo. Entonces, si yo le pongo 90, él se me va a oscurecer, o si por el contrario le bajo a 10, él se va a ver un poquito más claro. Entonces, listo. Aquí yo le di con condiciones de drenado, vamos a darle sin drenar. Asignar, pues como tengo una única capa de suelo y un único tipo de suelo, pues entonces él se asigna automáticamente. Miren que el programa, o sea, yo inserté una sola capa de suelo, pero el programa entonces él me dice, o aquí me inserta una capa, digamos, como, por decirlo, infinita, en donde él me quiere decir que, o sí, donde él me quiere decir que ese análisis no va a terminar en los 10 metros únicamente que yo le puse de, de estrato de suelo. Él me va a decir que más allá de eso igual sigue habiendo suelo. Entonces digamos que no hay como un límite. En cimentación, entonces yo le voy a decir qué tipo de geometría de zapata entonces voy a utilizar. Eh, entonces que si tengo distintos tipos de geometría de zapata, entonces que si es excéntrica, bueno, aquí ya esto no varía porque no le modifique lo que serían pues las dimensiones, pero entonces continua, escalonada, circulares, circular entonces la podemos ver mejor en la vista 3D. Esta vista 3D es únicamente una herramienta de visualización. Los programas de Geo5, los módulos de Geo5 no cuentan con diseño en 3D. Entonces, ya para que también lo tengamos en cuenta. Le voy a dar que está cimentado a 1,2. El espesor de la cimentación, pues yo también lo puedo cambiar aquí. Eh, si lo puedo cambiar aquí, entonces le voy a decir que está a 3. No recuerdo cuánto fue que le puse de vigas allá en el módulo de losas, pero bueno, igual aquí pues es digamos un ejemplo únicamente demostrativo. Centrada. Este,
Y la inclinación, entonces yo le puedo decir que mi zapata, no sé si la estoy trabajando en un terreno inclinado, entonces que la inclinación la inclinación, la zapata esté inclinada pues en uno de sus extremos, o pues dejarlo así. En sobrecargar, entonces si yo quiero ingresar una sobrecarga o un, digamos, un material de relleno sobre un sobrepeso en esa zapata, entonces le puedo ingresar el peso unitario de ese suelo o de ese material, la forma y el suelo sí, ese suelo de relleno. Si yo entonces le voy a ingresar un suelo de relleno, le debo decir o debo ingresar ese suelo de relleno en el parámetro, en la pestañita de suelos. Entonces, bueno, aquí yo solamente ingresé un tipo de suelo. O le puedo decir que ingrese los datos desde el perfil geológico, o sea, pues desde el suelo que está conformado, ajá, el estrato. En cargar, entonces yo le tengo que ingresar, pues digamos, las cargas que vienen de esa columna. Entonces, no sé, yo le dije, le voy a poner una carga, no sé, de 100 kilonewton. Debo ingresar una carga de diseño para que él me analice capacidad portante y debo ingresar una carga de servicio para que él me analice lo que sería pues los asentamientos. La carga de servicio también la puedo ingresar entonces desde aquí, le doy un factor reductor de a esa carga de diseño, pues sí la puedo tener en cuenta a partir de las cargas de diseño, las cargas de servicio. En geometría voy a ver entonces una vista en planta de mi zapata. Entonces aquí es donde yo les decía, yo puedo tener en cuenta o puedo calcular una capacidad admisible de una losa de cimentación si yo le digo, no sé, digamos que la zapata es no sé, de 10 por 10. Entonces ahí se me va a generar el zapatón. Y la columna, entonces miremos que la tengo de 0,4 por 1. Entonces yo le voy a decir que de igual manera la columna es de 10 por 10 y ya entonces toda la carga de esa columna va a estar distribuida en toda la geometría de esa zapata. Entonces digamos que va a trabajar de manera a manera de losa de cimentación. Entonces como un truquito ahí para este módulo en fondo de la zapata. Entonces yo le voy a decir, le puedo decir, esto ya después sería como para la capacidad portante horizontal, entonces yo debo ingresar cómo interactúa el terreno con la zapata. Entonces le puedo ingresar un ángulo de fricción si estoy trabajando en condiciones drenadas o le puedo ingresar un ángulo de una cohesión si estoy trabajando en condiciones no drenadas o pues directamente desde el perfil geológico. Material, entonces, este programa en cuanto a sus alcances tiene un dimensionado de zapata. Aquí pues no lo vamos a tener muy en cuenta porque estamos generando pues una losa de cimentación, entonces digamos que la, el diseño estructural no es igual que el diseño estructural de una zapata. Entonces, yo le puedo decir que está trabajando con hormigón de tanto, un refuerzo longitudinal de tanto y un refuerzo transversal de tanto. En sobrecarga, entonces yo puedo añadir cargas aledañas a esa zapata o a esa losa de cimentación para mirar, digamos, cómo se comportan las tensiones pues con respecto a esa carga. En nivel freático, entonces puedo tener en cuenta interacción del agua subterránea o puedo tener en cuenta un suelo incompresible o una roca. En configuración de etapa, entonces puedo decirle si estoy trabajando bajo una situación de diseño permanente, transitorio o pseudoestática. Y en la verificación de la capacidad portante, entonces aquí yo voy a encontrar cuál es la capacidad portante de esa losa de cimentación, cuál es la tensión que ella le está transmitiendo al suelo y el área de tensión en donde se está transmitiendo pues ese esfuerzo. También voy a encontrar entonces, bueno, la comparación de los factores de seguridad, voy a encontrar entonces que si que si hay excentricidad de carga en esa zapata, o si hay, bueno, también la verificación de la capacidad portante horizontal. En asentamientos, entonces, bueno, aquí él me genera, entonces, digamos, acá miren que me dice profundidad de influencia, esa es la profundidad que yo debo poner en el módulo de losas, en donde me decía, la parte de subsuelo del macroelemento, entonces yo aquí, esta era la que yo iba a poner aquí en profundidad de zona de influencia. Y bueno, me va a mostrar entonces las rotaciones de la zapata y pues el dimensionado, que pues lo que les digo que aquí no lo vamos a tener muy en cuenta, pero entonces digamos que
En caso de que de que mi zapata no cumpliera con la cuantía de refuerzo, entonces yo le podría aumentar el número de barras, le podría decir que, digo, la nomenclatura de esa barra, entonces que el diámetro o cuántas barras voy a implementarle cada denominación. Y bueno, ahí puedo ver entonces los cálculos en detalle, el fallo a punzonamiento, la verificación pues en los refuerzos o aquí también en asentamiento, no, aquí no. Y bueno, ya, entonces eso es lo que nosotros podemos ver en este programa de zapatas. De igual manera podemos generar entonces un informe que si nosotros contamos con la licencia nos podemos ir a un documento de Word y editarlo. Eh, y listo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta del programa. Bueno, de cualquiera de los dos. Hasta aquí iría entonces lo que sería la demostración de este par de módulos. Espero que les haya gustado mucho. De verdad que son muy muy buenos en cuanto a lo que sería pues el análisis geotécnico de cimentaciones superficiales. También contamos con módulos que analizan cimentaciones profundas y bueno, digamos que básicamente cualquier tipo de estructura geotécnica que ustedes requieran. Gracias por tu asistencia, Justo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día.